recién los que se han conectado, la idea es que empecemos a trabajar y empecemos a ver cómo es el assembler, qué es lo que hace y cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde vamos a empezar a entender un poquito más a nivel de máquina, ¿sí? De microprocesador, qué es lo que está pasando. Y qué es lo que pasa cuando nosotros programamos. Que por ahí eso es lo que nos da un plus y un beneficio a la hora de hacer las cosas. Porque si bien lo hace todo el compilador, si uno entiende qué es lo que está haciendo el compilador y qué es lo que está pasando por abajo, tiene más probabilidades de que las cosas funcionen bien, ¿sí? Uno deja de pensar que es magia lo que está pasando y entiende. Entonces, si uno entiende, por más que no lo tenga que hacer uno a mano y trabajarlo, siempre es un poco mejor, ¿no? Entonces, les voy a compartir. Eh, bueno, ¿qué pasó? No me deja compartir en OneNote, pero bueno, no importa. Voy a compartir escrito. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bien. A ver, esto es lo que ya venimos charlando. Como siempre trato de que todos los conceptos los volquemos y queden escritos en la diapositiva para que ustedes lo puedan repasar, pero en esencia es lo que venimos charlando, ¿no? De que ejecuta su lenguaje máquina, que esto no es más que 1 y 0 porque no puede entender otra cosa el micro. Al no entender otra cosa, nosotros tenemos que escribir en 1 y 0. Se empezó escribiendo en 1 y 0, después pasó al lenguaje ensamblador, que en realidad es una traducción, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que veníamos charlando que teníamos poner 0 en el registro W? ¿Se acuerdan que teníamos el registro W, que era el registro de trabajo, el working? Si yo quiero poner un 0 en el registro W, eso es lo que le tengo que escribir a la máquina, ¿sí? En realidad, tengo que escribirle, en realidad, lo que tengo, este es el comando, esto tengo que guardar en la memoria de programa para que ponga un 0 en el registro W. Eso no es más ni menos que una instrucción en assembler que es clear W. Entonces, cuando yo escribo clear W, en realidad lo que está haciendo, cuando pongo, no es compilar, sino que sería una especie de traducir, si se quiere, lo que está haciendo es donde ve clear W, lo traduce en 000010 y después cualquier cosa, ¿sí? Ese es el comando limpiar el registro. Ni más ni menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Creo que esto está fallando. Por ejemplo, yo puedo poner un valor K en el registro W. ¿Sí? Son algunos ejemplos y son alguna historia como para que veamos por dónde viene y cómo es que trabaja este registro, pero nada más. ¿Sí? No es que por ahí con Escudero lo van a ver un poquito más en detalle, conmigo lo vemos así por arriba, solamente para entender qué es lo que hay abajo. Nada más. Es una charla de media hora y es todo lo que yo pretendo que sepan de Assembler. ¿Sí? Simplemente que existe y que funciona. Eh, por ejemplo, acá tienen poner un valor K, una constante, en W. ¿Sí? Fíjense que K es un número de 8 bits. Entonces, el comando de assembler es move LW. L por literal, ¿sí? Por un literal a W. Y K donde es el número que yo quiero guardar. ¿Sí? Obviamente que la traducción que hace el, el, el IDE para bajarlo al micro es esta. ¿Sí? Nada, esto, el 1100 significa mover un literal a W. Y el literal está en la misma instrucción. ¿Sí? Acá es un poquito el proceso de compilación. ¿Sí? Yo escribo un programa fuente, lo paso por ensamblador, el programa ya queda en lenguaje máquina y lo programo al micro. ¿Sí? Lo paso al micro, lo escribo directamente. Puedo llegar a tener algo,
que utilice librerías, que utilice bibliotecas, que utilice código hecho por otras personas, ¿sí? En la primera opción, en la parte A, ¿sí? Lo que está pasando acá es un código puramente mío. Yo escribo el código, no tengo que ponerle más nada, y escribo todo el assembler y se lo paso al micro directamente. En el esquema de abajo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo mi mismo programa fuente, que lo paso al ensamblador, genero un programa que está parcialmente codificado, y acá le ingreso otros módulos, ¿sí? Otras librerías. Una librería matemática, una librería lo que quiera, como para no tener que escribir todo tan a mano yo. Eso pasa por un linker o un enlazador que junta todos esos módulos, genera un solo programa, y eso se va al micro. ¿Sí? Esto es si quiero usar librería de terceros, si quiero hacer alguna cosa extra. Para yo poder trabajar y para yo poder usarlo, necesito la pila. ¿Sí? El stack. Habrán visto eso, habrán escuchado el stack en algún momento, ¿no? ¿Sí? Generalmente cuando se da error. Sí, profe. ¿Sí? Stack Overflow. ¿Sí? Desborde del stack. Desborde de la pila. ¿Qué es lo que hace la pila? La pila es una memoria, ¿sí? Una LIFO. ¿Sí? El último en entrar, el primero en salir. ¿Sí? Ese tipo de memoria. ¿Para qué? Para que yo guarde cosas ahí. ¿Por qué guardo cosas? Primero tengo que guardar direcciones de instrucciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, si quiero hacer una subrutina, que en realidad en C serían funciones, acá no son funciones, sino son subrutinas. ¿Se acuerdan que hablamos que para yo hacer un if, por ejemplo, hacía un salto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ese salto puedo volver al origen, ¿sí? Como en C, cuando ustedes llaman una función, se ejecuta la función y vuelve a seguir el programa principal, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo sabe a dónde volver? ¿Cómo es que funciona esto? Cuando yo hago un salto, cuando yo ejecuto una subrutina, tengo que guardar en ese lugar varios datos, ¿sí? Por ejemplo, el program counter. ¿Se acuerda que lo charlamos la semana pasada, el program counter, yo tenía que era un contador de en qué instrucción yo estaba trabajando? ¿Sí? Arrancaba por la 0 y empezaba a avanzar. Ujú. Si yo Sí, sí. llego a un momento que tengo que hacer un salto a una subrutina, eh, fíjense que el comando para el salto es call, ¿sí? Call subrutina 2, call subrutina 1, ¿sí? Cuando yo vengo con mi programa principal, avanzo, salto a la subrutina 1, ¿sí? Llamo a la subrutina 1, ¿qué va a pasar? Empiezo a ejecutar los comandos que están en la subrutina 1. Bueno, acá llama a la 2, llama a la 3 y así sucesivamente. Pero bueno, pongamos que no estamos llamando a nadie. Tengo que guardar esta dirección. ¿Para qué? Para yo saber a dónde volver, porque después que cuando yo ponga return, tengo que retornar a este programa. ¿Cómo sé a dónde volver? Y bueno, porque esto tiene el program counter, ¿sí? Entonces, esto arranca del 0 y llega hasta donde llegue mi programa. Y en un momento el program counter valdrá, no sé, 528, y tengo que guardarlo en una memoria en algún lado para yo poder ejecutar mi rutina. ¿Eso qué quiere decir? Que mi program counter va a pasar a ser, no sé, qué sé yo, 1500, donde está almacenada esta subrutina. Entonces, la próxima, ¿cuál va a ser? Y 1501, 1502, 1503, 1500, no sé, hasta que llega a return. Y cuando hago return, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar esta rutina, la que le sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para ejecutar esa rutina? Tengo que cargarla en el program counter y que mi micro salte hasta ahí, ¿sí? Entonces tengo que llevar siempre un registro de las direcciones a donde fui saltando, de dónde partió el salto, para poder volver ahí cuando termine de ejecutarse la subrutina, ¿sí? La funcioncita esa que estoy haciendo. Entonces necesito de la pila, necesito esto que me va a ir guardando esas direcciones de salto. Obviamente que si yo lo hago en assembler, el micro no tiene ninguna inteligencia, el compilador no tiene ninguna inteligencia, yo tengo que decirle,
salvar en la pila esto, salvar en la pila esto, salvar en la pila esto. Puedo salvar variables también, ¿sí? Puedo salvar el valor de W, que es lo que tenía antes del salto, ¿sí? Entonces tengo que hacer, suelen ser unos comandos que se llaman push y pop, ¿sí? De push de tirar en la pila y pop de sacar de la pila. Pero yo a mano tengo que saber si estoy en el nivel 1, 2, 3, porque yo pongo push y meto en la pila, y pop saco. Pero después, pero nada, saco el próximo que está, saco el primero que está en la pila. ¿Sí? Si yo no tengo cuidado, puedo sacar cualquier cosa. Y mi programa se puede ir a cualquier lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, bueno, esto le agregaba una complejidad más al assembler, ¿no? Yo tenía que pensar qué guardar en la pila, cómo guardarlo y cuándo sacarlo. ¿Sí? Por eso digo que es una locura programar en assembler. En su momento era lo que había, y que trabajaba así. Hoy el compilador se encarga de todo eso. Yo pongo, no sé, qué sé yo, cuando pongo, ya sea una rutina que creé yo o una rutina de librería, el compilador solo se encarga de de cambiar el program counter, porque esto sigue estando, ¿sí? El compilador solo se encarga de cargar el program counter, la dirección de donde está, y después ver qué tiene que salvar en la pila, y sacar de la pila y hacerlo, ¿sí? Obviamente, cuando yo excedo la capacidad de la pila, lo que va a pasar es que esto se sigue grabando hasta que llega un momento en que no tiene más espacio para grabar. Si yo llamo a una rutina y vuelvo a llamar a una, y vuelvo a llamar a una, y vuelvo a llamar a una, y así sucesivamente, la pila tiene determinados niveles, ¿sí? Tengo una cantidad de memoria para guardar ahí. No es infinito. Entonces yo puedo, sobre todo, si termino haciendo una función recursiva, ¿sí? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Lo trabajaron en C? Sí, profe. Bueno, si yo hago una función recursiva, puedo tener una cantidad de saltos, o sea, me pueden disparar la cantidad de saltos. Y ahí es donde tengo un error de pila. Entonces ahí salta el error de stack, desborda la pila y se rompió mi programa, no funciona más, no vuelve más y tengo que reiniciar el micro. ¿Sí? Por ese error. Y Windows se encarga de avisarnos con una pantalla azul que dice Stack Overflow. Porque también le pasa. Por más que tenga 12 GB de RAM, también le pasa. ¿Sí? Si mi programa funciona demasiado mal. Bueno, los PIC, digamos, esto a nivel general, ¿no? A nivel general la pila funciona así, estamos hablando de ARM, hablando de Intel o hablando de los PIC, de cualquiera funciona igual. Ahora, los PIC tienen algunas características, ¿sí? Por ejemplo, tengo una memoria separada, ¿sí? No tengo los mismos espacios de memoria de programa de datos, es una memoria aparte, separada para la pila. No tengo stack pointer. El stack pointer es, yo podría querer saltear alguna cosa de la pila o almacenar, o sea, o dirigirme a un lugar específico de la pila, ¿sí? Para decir, bueno, yo en el tercer lugar de la pila tengo guardado eso. Bueno, no tengo esa posibilidad en los PIC. Saco lo que está arriba, ¿sí? Solo puedo guardar dirección en la pila. Esto es lo que yo le decía, que yo podría guardar algún dato de W o podría guardar algún registro. Bueno, los PIC no me dejan. Los PIC me dejan solamente guardar direcciones. Si yo quisiera guardar algo más, tengo que guardarlo directamente en la memoria RAM. ¿Sí? No lo puedo guardar en esa pila para que le sea... ¿Cuál es la ventaja de la pila? Que es más rápida que la RAM. La memoria que está asociada a la pila es una memoria más rápida porque es el que necesito para constantemente estar yendo y viniendo la memoria. Bueno, en el PIC no tiene eso. Si yo tengo que hacer algo de eso, tengo que guardar la RAM. Y hasta 8 direcciones. ¿Sí? Yo puedo guardar 8 niveles de pila. Si hice 8 saltos antes de volver y quiero volver, hace cualquier cosa. Explota. ¿Sí? Por esa cuestión de que tengo un espacio limitado. 8 registritos ahí para guardar la pila y nada más. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, acá alguna cosa de las instrucciones del PIC. Todas las instrucciones son del mismo tamaño, 14 bits. Si ustedes se fijan acá arriba cuando hablábamos de esta MUP LW, cuando no hace falta llenar, cuando no le importa, pone las X, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa que venga ahí, el mismo comando, pero sí o sí tienen 14.
sí o sí tienen 14 bits para hacer la... Uy, esperen que desenchufo el mouse, que sea un poco más fácil. Sí o sí tienen eso. Bien. La mayoría de instrucciones son ejecutadas en un solo ciclo de instrucción. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando veíamos el clock y veíamos esto de pipeline, que decodificaba una y iba haciendo la que le seguía, pero la mayoría demoraba un solo ciclo de instrucción? Las instrucciones del salto toman 2 ciclos, ¿sí? Es decir, generalmente el clock es el que dice, es el tiempo que lleva en ejecutarse una instrucción. Entonces, ese tiempo, más allá que internamente lo divida por 4 y trate de hacer alguna cuestión ahí para que funcione un poco mejor, pero el tiempo que requiere cada instrucción es un ciclo de reloj. Por eso, si yo quiero hacer algo muy preciso en cuanto a tiempo, es probable que me convenga escribir un assembler antes que escribirlo en C. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy contada la cantidad de ciclos que me va a llevar a hacer eso. Y si mi clock funciona bien, yo puedo tener claramente identificado cuántos milisegundos o microsegundos o lo que sea me va a llevar a hacer ese pedazo de código. Si yo lo escribo en C, cuando lo compilo, el compilador puede cambiar una instrucción por otra, puede poner un salto más, puede hacer otra cosa. Entonces, no tengo tan preciso el control de tiempo. Ese es el único, la única cuestión por la que hoy se sigue usando Assembler. Si tienen que hacer algo totalmente preciso en cuanto a tiempo, rápido, ¿sí? Porque si hay que hacer algo preciso en cuanto a tiempo, hay otras formas. Hay algo que se llama sistema operativo en tiempo real, ¿sí? RTOS. Por ahí si lo googlean lo van a encontrar. Que eso tiene algo... ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? ¿RTOS? Yo no, profe. Bueno, No, profe. el RTOS es un sistema operativo que se pone en los micros, se pone en las PC, se pone en cualquier lado. Hay algunos gratis, algunos pagos, hay de todo. El más común y el más usado es el Free RTOS. Ese lo que hace, o sea, todo lo que hacen es trabajar con una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces hacen todo por esa unidad de tiempo. Pueden ser un milisegundo, 10 milisegundos, la unidad de tiempo. Y ahí yo controlo precisamente, en tiempo real, por eso que viene de ahí, precisamente cuando se ejecutan las operaciones. Pero es más lento. Y yo lo puedo hacer eso en C y trabajarlo muy bien, muy ordenado. Yo puedo asignar tareas. Es para hacer cosas complejas, me conviene usar un sistema de esto. Pero esto funciona más lento, ¿sí? Porque yo defino una unidad de tiempo de un milisegundo y las tareas se van asignando con esa unidad de tiempo. En cambio, si yo lo escribo en Assembler, puedo ir hasta el hueso y puedo precisamente decir, esto me va a llevar 78 ciclos de reloj a hacerlo. Y es lo más optimizado que se puede. Y el resto del programa, que no hace falta que esté tan preciso en cuanto a tiempo, lo escribo en C. Entonces, eso se suele hacer. Digamos, todo el código de un sistema hecho en C y el pedacito que necesito que sea preciso, si eso se da, ¿no? Si hace falta, si mi sistema necesita tener algo preciso, lo escribo en Assembler. En esencia no lo tuve que hacer nunca yo, ¿sí? O sea, todo lo que he programado en mi vida de microprocesadores, de microcontroladores y lo que sea, siempre lo programé en C. Digo, en la práctica laboral o lo que sea. No tuve nunca la necesidad de llegar ahí tan fino en Assembler. Las cosas que he hecho en Assembler fue porque me las pidieron en la facultad, digamos. Y algunas cosas bastante ridículas, pero lo más feo que tuve que hacer fue que todavía me acuerdo, ¿no? Una multiplicación. ¿Saben lo que son los números, el punto flotante según estándar IEEE? ¿Vieron alguna vez eso? ¿Alguna vez? ¿Cómo se almacena Creo, un punto? ¿Cómo? creo que sí. Me acuerdo de punto flotante, pero de la otra forma con el estándar no.
Claro, el punto flotante es el float que se usa en cualquier sistema en cualquier programación, ¿no? Para guardar números con coma. El estándar de la IEEE es como casi la mayoría de los compiladores o lenguajes de programación el, trabajan los números con coma. ¿Sí? Exponente y mantilla. ¿Eso lo vieron alguna vez? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan que tenían la mantilla, que era el número, y el exponente, que era a qué número le van esa mantilla? Y depende del exponente, era dónde se ponía la coma. ¿Sí? Bueno, me hicieron hacer una multiplicación de dos números de 32 bits ahí. No, no saben, tuve como un mes para hacerlo. Una locura hacerlo en C, en Assembler, digo. Y en C es tan fácil como hacer A por B. ¿Sí? En Assembler me quedó 200 líneas de código. Y andaba más o menos. Pero digamos, son esas cosas que hoy por hoy ya no tienen más sentido porque está todo resuelto en el compilador, ¿no? Bueno, eh, cualquier registro del micro puede ser fuente o destino de las operaciones de transferencia de datos, aritmética o lógica. ¿Sí? Yo puedo guardar en cualquier registro. Se puede acceder a cualquier bit dentro del registro de memoria de datos del microcontrolador. Yo puedo entrar a un bit específico, que eso ya lo van a ver cuando se trabaje con la configuración del micro. ¿Sí? No hay instrucciones para guardar o extraer datos en la pila, como push y pop. Eso que yo les decía del push y pop, eso lo hablamos genérico en la pila, que se usa en ARM, se usa en Windows, se usa en lo que sea, los PIC no lo tienen. ¿Sí? Solo almacena la dirección de salto. La dirección de salto se almacena automáticamente y yo no puedo meter cosas ahí. Sí, no puedo guardar cosas en la pila por las dudas, como el registro W, como alguna variable, como lo que sea. Eso no lo puedo hacer. Pero, ¿qué le pasa? Bien, algunas eh, instrucciones. ¿Sí? Move F, muevo a la memoria. ¿Sí? Move WF, muevo del registro a la memoria. Move WL, muevo un literal al registro W. Clear F, limpio una exposición de memoria. Clear W, limpio un registro. Swap, esto se usa cuando yo defino variables que tienen más de 8 bits. Lo que se puede hacer es hacer justamente intercambiar la parte alta por la parte baja del bit. Sirve para hacer cuenta, en realidad. Me ayuda a hacer cuenta. Bueno, sumas desde memoria W o desde un literal la W. Fíjense que no tiene memoria. Yo no puedo sumar A con B. ¿Por qué no puedo sumar A con B? Porque era lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Tengo que ir a buscarlo, guardarlo en W. Entonces tengo que usar una de estas, por ejemplo. Eh, el, el move F, ¿sí? Es mover la memoria. O el move WF. Entonces tengo que mover la memoria al registro W y después sumar el registro W con otra posición de memoria. ¿Sí? Tengo que hacer tres operaciones para hacer A más B. Y después el resultado que me va a quedar en W, tengo que guardarlo en otra memoria. Con lo cual tengo que hacer como 5 operaciones para hacer A más B. ¿Sí? Restar, incrementar, decrementar, hacer una AND, hacer una AND con la memoria, con el registro. ¿Sí? Una OR, una XOR, rotar, ¿sí? Complementar. Y estas son las sentencias de control. Es justamente la forma que yo tengo de hacer de hacer estos llamados subrutinas o hacer saltos condicionales. ¿Sí? Si yo tengo que poner, sí, la temperatura es mayor a 20, prender el aire acondicionado, tengo que hacer leer la memoria donde está la temperatura, traerla al registro W,
hacer una resta entre W y 20, ¿sí? El literal 20. Hago una resta entre el W y el 20 y el resultado, fíjense que el B es ¿se acuerdan que yo les dije que estaba el byte de status? Que ahí se iban viendo si teníamos si la cuenta anterior nos había dado 0, nos había dado 1, si había sido positivo, si no había sido positivo, bueno. Entonces, en base a eso yo hago los saltos. ¿Sí? Fíjense que dice salta si es 0, ¿sí? Incremento y salto si es 0. Decremento y salto si es 0. Entonces, abajo de esta instrucción, hago el llamado, hago el salto. ¿Sí? El call para llamar a subrutina, el return. ¿Va quedando más o menos claro esto? Sí, profe. Bien. El retorno de las subrutinas. El... Estoy negando con esto. No sé por qué. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una opción, ¿no? Un ejemplo, ¿verdad? Sacado un libro. Tengo dos registros de propósitos generales. ¿Sí? Diseñé un programa que intercambie su contenido. ¿Qué tengo que hacer yo? Mover el registro 1 a W. ¿Sí? Mover W a F, a otra porción de memoria que se llama temporal. Mover el registro 2 a W. Mover W al registro 1. Mover el temporal a W y mover W al registro 2. Esto lo único que hice fue para intercambiar dos registros. ¿Sí? Tuve que hacer 6 operaciones. Me llevó 6 pulsos del reloj a hacer eso. Bueno, acá alguna cuestión más de instrucciones. Bueno, te dejo para que la vean nomás, ¿no? Bueno, tengo nombres de registros, como siempre, palabras reservadas del lenguaje que no puedo utilizar para llamar a variables ni nada, porque son nombres de registros. Cada compilador o cada fabricante, en este caso Microchip, que es el fabricante de los chips, de los PIC, lo que te hace es darte un archivo. ¿Se acuerdan que yo arriba les había dicho que podría hacer todo a mano o podría incluir módulos de terceros? Bueno, lo primero que hace Microchip es darte un archivo, un punto .inc, un include, para que vos puedas ahorrarte todo el trabajo de definir los pines, de definir los nombres. Ya podés usar los nombres, ya es un poquito más simple que, que referirte a los registros de configuración con la dirección de la memoria de datos, ¿no? Un poquito más simple, no tener que escribir la memoria de datos que te configura el registro correspondiente a las pines de salida para definir si es entrada o salida. ¿Sí? Esto te lo hace un poco más simple hacerlo. Entonces hay que incluirlo y después el linker se va a encargar de mezclarlo y sacar un solo programa para un solo código final para bajárselo al micro. ¿Sí? Bueno, acá está el mismo. Tengo el punto ASM, el punto include, que es donde están las definiciones. Eso genera 5 archivos. ¿Sí? 5 archivos, que es el listado de los que tengo. Si tengo algún error, el hexadecimal. El hexadecimal es finalmente el que va al PIC, ¿no? ¿Por qué? Porque el código fuente en máquina, que es lo que va a hacer. Después tengo uno de referencia cruzada, uno de depuración. ¿Sí? Nada, esto para que sepan que existe, nada más. Acá está justamente la definición de eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, ¿se entendió Sí, lo que profe. era Assembler? Más o menos. ¿Queda alguna duda de esto? No. No. O sea, es como les decía al principio, es una cuestión de que sepan que viene, que sepan que está. ¿Sí? No es algo que lo vayan a utilizar. Es muy poco probable que ustedes tengan que hacer algo en Assembler. ¿Sí?
pero sí que entendamos por dónde viene, cómo funciona y internamente los micros cómo se manejan. Eso está bueno saber. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la parte del trabajo y de ver un poco los periféricos y los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Los vamos a ver un poquito cómo se configuran y vamos a ver el hardware que está atrás de eso, a ver más o menos de qué se trata. ¿Sí? También, a grosso modo, y como para que sepan de qué estamos hablando. No, eh, no se espera que ustedes puedan dibujar cómo es la tapa de entrada del micro, no tiene sentido eso. Eso se ve en el manual, no hace falta. Si alguna vez les hace falta entenderlo como es, pero no es algo que realmente sume, ¿no? al desarrollo. Eh, Nosotros lo que le vamos a pedir es algo de teoría, sobre todo orientado a memorias y a ADC, ¿sí? Que eso es lo que van a ver con el profe Escudero. Y yo les voy a pedir que sepan escribir código y que sepan hacer las cosas, que anden. ¿Sí? Eso va a ser cómo van a ir rindiendo la materia. ¿Sí? Yo no les voy a tomar teóricos de nada, pero para hacer que las cosas anden bien en un tiempo lógico, y tienen que saber lo que están haciendo, si no, no van a andar. Evidentemente. Sí. Entonces, todo esto que estamos haciendo, yo no les voy a tomar después, ¿cómo era la instrucción que decía? Porque no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que ustedes capitalicen todo esto que estamos viendo y puedan escribir un código que funcione y que haga las cosas que tiene que hacer. Y sobre todo, digamos, porque cómo programa el 100% de los programadores, porque no hay otra forma de hacerlo. Googlea lo que te hace falta, ¿sí? Porque así se programa, no hay tiempo físico de hacer otra cosa. ¿Sí? El que diga que se escribió un código de cero es mentira. No, porque es así. No hay, ni siquiera la industria hace eso porque no hay tiempo físico para hacerlo, no te lo paga el cliente. Entonces, nada, se googlea, se usa los frameworks que están, y se consigue y se adapta. ¿Sí? Así funciona el mundo. Todos los programadores trabajan igual, no hay otra forma de hacerlo. Digo, no hay otra forma con las leyes que tenemos hoy del mercado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a tratar de inventar la rueda, nos llevó 2 años hacer un software y ya está viejo. Que no tiene sentido tampoco. Claro, al cliente le tenía que cobrar $200.000 que el tipo te va a decir, pero si yo trabajé Pero 1.500 prende un horas, LED. claro, yo trabajé 1.000 horas, ¿cómo no te lo voy a cobrar? Y sí, pero mira lo que me está cobrando por este software que lo consigo por ahí mucho más barato. Bueno, entonces, ¿y cómo se consigue más barato? Y se consigue reutilizando código, se consigue viendo que se consigue en la red, tratando de conseguirlo. Entonces, así funciona. ¿Qué pasa? El problema está cuando se queman los libros, ¿sí? El problema está cuando yo lo pongo y no funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Sí? Porque el que lo hizo lo pensó de esta forma y yo tengo que cambiarle esto para que funcione. Y si yo la tengo clara, lo voy a solucionar en 10 minutos. Y si yo no la tengo clara, no lo voy a solucionar nunca. Y mi proyecto nunca va a funcionar. ¿Sí? Ahí es donde aplicamos los conocimientos, ahí es donde vamos a adaptar eso. ¿Sí? A adaptar lo que consigamos para que esto funcione. Entonces, si nosotros no tenemos las bases de qué está haciendo micro, de cómo se está trabajando, de por qué se hacemos lo que se hace, es como más difícil entender qué está pasando, ¿no? Y ni hablar si empezamos a renegar del hardware, ¿sí? Si mi micro tiene ruido, si está en un ambiente muy ruidoso y se cuelga, y si... Bueno, entonces ahí es donde pesa el conocimiento que nosotros tengamos. Si nos quedamos solamente con agarrar lo que consigamos en la web y pegarlo en el compilador y ponerle grabar, y si tenemos suerte que encontramos justo lo que necesitamos, justo para el modelo y justo de esto, va a funcionar. Ahora donde nos pidan, che, que en vez que el LED sea rojo, quiero un LED verde, chao, no lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tratar de tener todas esas bases para tener herramientas para defenderlo, ¿no? Y después, bueno, las otras herramientas son cobrar bien nuestro trabajo, si no, estamos en la misma. ¿Sí? Ya tienen que ir pensando en eso. Bueno, les voy a compartir, sí, les voy a compartir entonces la próxima. ¿Están viendo o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Periférico, entrada, salida.
La definición de periférico es algo conectado, ¿no? Algo conectado a nuestro micro. ¿Qué puedo tener? Y todo lo que se le ocurra que se conecta. ¿Sí? Interruptores, LED, relés, teclado, display, motores, mil millones de cosas. ¿Sí? Obviamente, las cosas que yo necesito conectar, necesito que tengan una conexión, que sea compatible con el micro con lo que lo quiero conectar. ¿Sí? El micro tiene puertos de entrada y salida. Esos puertos de entrada y salida son los que hacen la interfaz con todos estos dispositivos externos. Por ejemplo, el elemento log de entrada, ¿sí? Es nada, esto que tenemos acá, este diagrama de compuertas, que nos va a dejar, es un latch, ¿no? Un latch tipo D, esto lo han visto, se han hartado de verlo, han trabajado un montón, me imagino. Y todas las compuertas tienen un latch de entrada tipo D, ¿sí? Entonces, almaceno el bit. Puedo tener, o sea, cuando yo escribo, en el registro de salida del bit, se me queda lacheado en esa electrónica que tengo ahí. Entonces yo escribo la palabra que quiero hacer, ¿sí? Lo que quiero escribirle al puerto, lo escribo, le doy la habilitación de salida y me queda lacheado en el puerto. Yo voy a hacer cualquier otra cosa, con mi micro, escribo en otra dirección de memoria, voy a hacer lo que quiera, y me queda lacheado en el flip-flop, me quedó ahí grabado. ¿Sí? Entonces un puerto 8 bits tiene 8 vías estables de este tipo para manejar la salida. ¿Sí? Puede tener hasta 7 puertos, ¿sí? Los van a encontrar como, los puertos se identifican como RA, RB, ¿sí? RA, RB, RG, depende del número de puertos, y esto que está en la X es que yo puedo hacer referencia a cada uno de esos bits en particular, ¿sí? RA0 será el primer bit del puerto A, que puede estar, si yo lo configuré, puede estar asociado con la patita 25 del micro, ¿sí? Entonces yo puedo escribir en el RA7, y si vino la hoja de datos del micro, RA7 la pata tanto, entonces se me va a poner un 1 en esa patita, ¿sí? Cuando yo desde el programa le ponga RA7 igual a 1, ¿qué va a pasar? Internamente se va a dirigir, ¿sí? Voy a direccionar la memoria a la dirección de memoria que está representado el puerto de salida A. A su vez voy a escribir en el bit 7 de ese bit de ese puerto de salida y voy a grabar el dato. Cuando yo grabe el dato, se va a lachear en el flip-flop tipo D y me va a quedar ahí retenido hasta que yo grabe otra cosa. ¿Sí? O desenchufo. Vamos a tener que manejar el registro de funciones especiales. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en el caso del PIC van a tener que configurarlo? ¿Por qué? Porque, en el caso de cualquier micro, hay que configurarlo, porque yo puedo hacer entrada, puedo hacer salida, puede hacer a veces de entrada y a veces de salida, pero los dos cosas a la vez no, ¿sí? Entonces puede ser puerto analógico, puede ser puerto digital, puede ser, en los PIC no, pero en los micros, en algún otro tipo, un micro un poco más sofisticado, un poco más potente, tiene más hardware que patitas, ¿sí? Entonces tengo, no sé, puerto serie, controlador de buscan, tengo puerto USB, tengo, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Y las patitas son 40. Y no está todo conectado a todo. Entonces yo, quiero usar el controlador CAN. Bueno, entonces le voy a configurar al micro que la patita tanto vaya conectada al buscan. ¿Sí? Entonces le digo, che, el buscan, conectarlo a la pata RA8. Bueno, RA8 no, RA7 o RA6. ¿Sí? Entonces, yo puedo configurar cómo es internamente el manejo del micro. ¿Sí? Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta acá, que por ahí nos olvidamos, pero hay que volver a las bases de la electrónica y entender que las entradas-salidas, más allá de que las pensemos como 0 o como 1, suministran o drenan corriente. ¿Sí? Tengo corriente ahí. Yo tengo 5 voltios, 3 voltios, tengo lo que sea,
y estoy suministrando corriente. Si yo pongo en 1, o sea, si la pongo como salida, suministra corriente en el caso de que yo tenga un 1. ¿Qué le conecte a la salida? Va a depender si yo quemo mi patita, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le conecto no sé, un motor de 2 caballos, ¿qué va a pasar? Y no lo va a poder mover, ¿sí? Si yo lo conecté como entrada y lo que estoy entrando, bueno, cuando entrada no es tan raro porque, digamos, cuando está como entrada tengo alta impedancia, entonces mientras no pase la tensión máxima, no pasa nada. Pero si yo lo conecto como salida y lo pongo en bajo, y mi circuito mete corriente por ahí, ¿sí? Se me puede quemar el micro. Entonces tengo que tener en cuenta las corrientes a la hora de alimentarlo, ¿sí? Eso sí entendemos lo que está haciendo. Si no, vamos a conectar el Arduino a un motor de 2 caballos y dice, che, no gira el Arduino, no gira el motor. ¿Y qué pasa? Y googleo, ¿por qué no gira un motor de 2 caballos si lo conecto a un Arduino? Y te van a decir, tenés que poner esta placa. Y vos lo vas a poner y no vas a saber qué está pasando. Pero en esencia pasa eso. Tengo que entender que es un micro que no está preparado para conmutar 20 amperes, ¿sí? Tengo 10 miliamperes de salida en cada patita y en total puedo trabajar 100 miliamperes, 150 miliamperes, depende del micro. Y nada más, ¿sí? Es para control, yo no puedo alimentar nada. Que es bastante también, ¿no? ¿Qué cosa? 150 mAh para el Sí, en micro. conjunto de todas las patitas. Sí, el micro se Ah, está calienta. bien. El micro Se se va a calienta, calentar, sí. ¿sí? Se Sí, va a sí. calentar. Pero si me paso de eso, lo quemo, ¿sí? No alcanza a disipar corriente. Como no disipa corriente, se quema, ¿sí? Eh, entonces, es para controlar, ¿sí? Es para suministrar la corriente necesaria para controlar. Yo de ahí le pongo lo que haga falta para controlar lo que haga falta, ¿sí? Si quiero controlar un motor de 2 caballos, le puedo poner un puente H, ¿sí? Le puedo poner un driver de motores. ¿Han visto eso? Puente H, driver de motores, algo de eso. No, yo no. No, Bueno, yo tampoco, profe. Bueno, el puente H o el driver de motor en realidad es un arreglo de transistores, generalmente MOSFET, que son 4 transistores principales y varios transistores que comandan esos 4 transistores principales. Dependiendo del tamaño de esos transistores, es el motor que yo puedo mover, ¿sí? O sea, todo el control siempre van a ser este tipo de controles de muy baja potencia, ¿sí? Eh, Bueno, los PLC salen con 24 voltios porque es para la industria, pero el resto va todo con 5 voltios, 3,3 voltios. Entonces, si yo quiero manejar el motor de un Tesla, ¿sí? El control, la placa de control va a salir 5 voltios, no va a salir otra cosa. Tengo un montón de etapas de potencia que van a hacer que esos 5 voltios puedan manejar el motor de un auto, ¿sí? Pero son etapas de potencia, ¿sí? El control lo sigo haciendo con un micrito y el micro tiene 3,8 voltios adentro, generalmente 3,3, 5, si un micro medio viejo, porque ya los nuevos son todos 3,3 voltios. Eh, y ahí es donde se hace toda la magia. Después el resto son etapas de potencia para que esto funcione. Que también tiene su complejidad, por supuesto, ¿no? Para que no explote, para que funcione bien, para que ahorre energía, para lo que sea. No estoy minimizando las etapas de potencia porque muchas veces son más complejas que justamente el control, ¿no? Para que eso funcione bien. Pero tengo que volver a eso, tengo que decir, che, lo que yo quiero prender, ¿lo puedo conectar al micro? ¿Puedo prender 70 LED con el micro? Y no. ¿Puedo prender 2? Y sí. Sí, tengo que empezar a pensar qué tengo que conectar, cómo lo tengo que conectar y si el micro me va a poder suministrar esa corriente. ¿Sí? ¿Venimos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Temporizadores. Tengo variables de tiempo, tengo temporizadores. ¿Por qué? Y porque siempre tengo que hacer algo con temporizadores. Siempre tengo que hacer algo cada determinada cantidad de tiempo. Tengo que verificar si una señal no se movió en tanto tiempo. Siempre tengo que trabajar con el tiempo. ¿Sí? Nada. Acá hay 3 ejemplos. ¿Sí? Generar una señal de determinada frecuencia. Medir la duración de una señal. Eh,
qué sé yo, por ejemplo, ¿saben cómo funcionan los sensores ultrasónicos de los autos? Cuando pone marcha atrás y empieza el pi, 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 ese. ¿Sí? ¿Estudiaron cómo funciona eso? Más o Sí, menos. yo lo estudié en SIGO, creo que fue, coaxiales y guías de onda, pero no lo hacíamos con eso, sino con el de los aviones. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, me parece. Tiro un pulso, tiro un pulso y veo cuánto demora en volver. Entonces, ¿cómo hago eso? Y tengo que llevar la cuenta de tiempo. Si yo tiro un pulso y quiero ver cuánto demora en volver, tengo que llevar en algún lado un contador. Ese contador me va a decir si demoró mucho o demoró poco de la cantidad de metros que tengo de diferencia, ¿no? Entonces tengo que llevar eso. Si quiero llevar fecha y hora, ¿sí? Entonces tengo que controlar eso. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo tengo? Son temporizadores. Esos temporizadores son contadores, ni más ni menos. Son registros que van contando tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo... Esperen que me busco un caramelo porque se me está secando la garganta. Bueno, profe, Eh, no, lo tengo acá en la mano. El, esos contadores los puedo programar que los inicio yo, los puedo programar que se inicien solo cuando inicie el micro. Entonces, están íntimamente relacionados con el clock, entonces yo no tengo que ir incrementándolo, ¿sí? No tengo que decir adentro del micro mío o adentro de mi programa, incrementa cada tanto ese contador. Se incrementan solo, ¿sí? Es como que sacan una señal de clock y la llevan a un contador. Ni más ni menos que eso, ¿sí? Tengo un contador, una señal de clock. Y tiene un prescaler antes que yo configuro cada cuánto quiero que se sume uno. Puedo querer que se sume uno cada vez que tengo un clock, puedo hacer que se sume uno cada 10 pulsos clock, cada tanto, bueno, y entonces yo puedo llevar una cuenta de tiempo ahí. ¿Sí? Bien, tengo contadores de 8 o 16 bits, ¿sí? Se puede leer o modificar la cuenta del micro, de ese timer. ¿Qué se suele hacer? Y, por ejemplo, se suele configurar el timer y cuando llegue a determinado valor, que me genere una interrupción. Entonces tengo una interrupción que cada 10 segundos me ejecuta un programa de interrupción. Y ese programa lo que hace es, no sé, controlar la temperatura. Entonces yo ejecuto que cada, no sé, 20 minutos se me desborda el timer, me genera una interrupción, y de a poquito va ascendiendo. Yo lo configuro que se me desborda el timer, me genera una interrupción y mi servicio de interrupción hace eso. Entonces en mi programa no tengo que hacer nada, no tengo que tener presente que tengo que cada 20 minutos poner un montón de knobs así para que me demore 20 minutos. ¿Sí? Eso lo hago directamente con el timer. Bueno, esto es lo que decía de los timers que tienen los prescalers para dividirlos, ¿sí? Y que me pueden generar estas interrupciones. Entonces generalmente se trabaja así. Lanzo el timer y cuando se genera interrupción, eh, o bueno, en el caso del, por ejemplo, en el caso del sensor lanzo el pulso y lanzo el timer. Entonces cuando me llega el pulso, paro el timer y me fijo qué cuenta vaya. Ni más ni menos que eso. Y en base a eso, depende cómo fue mi timer eh, y cómo yo lo tengo configurado, es el tiempo. ¿Sí? Y en base al tiempo tengo la distancia. Tengo módulos de captura, comparación y modulación de ancho pulso. ¿Sí? ¿Trabajaron alguna vez con modulación de ancho pulso? ¿Saben lo que es? no, profe, yo Forma por lo menos no. de La controlar modulación de potencia, ancho ¿no? pulso, claro, la modulación de ancho pulso es de lo más usado en cuanto a manejar cuestiones. Por ejemplo, esto que yo les decía, el puente H para manejar el motor, eh, tiene un control de modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso, no tengo armado el esquema, pues si no, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la salida que yo, de esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, ¿no? Pero, ¿cuál es qué niveles de salida posible tengo en un micro? 0 y 1, no tengo otra cosa. ¿Está bien? Entonces yo si quiero regular esa salida, ¿cómo lo hago? Y no puedo, no tengo posibilidades. No puedo
no puedo, no puedo decir voy a sacar 2 voltios y medio, porque eso sería un conversor digital analógico que no es todo un hardware aparte. Entonces, lo que sí se usa y lo que sí se trabaja y lo que sí es muy útil es la modulación de ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi gráfico de salida, ¿no? Y tengo mis 5 voltios, podría yo sacar quise hacia la derecha. Podría yo sacar así 5 voltios. Eso sería 100% de energía a la carga. O le podría sacar 0 voltios, 0% de energía a la carga. ¿Qué pasa si yo quiero sacar algo de potencia en el medio? Lo que puedo hacer es prender y apagar muy rápido la patita. ¿Sí? Por ejemplo, así. Y todo esto abajo y otro pulsito acá. ¿Sí? Y otro pulso acá. Así. ¿Está bien? Entonces yo tengo, por ejemplo, el 20% de tiempo en alto y el 80% de tiempo en bajo. Si esto yo lo hago lento, voy a ver, si lo conecto a un LED, por ejemplo, voy a ver que el LED titila, evidentemente, ¿no? Ahora, si lo hago muy rápido, ¿qué va a pasar? Mi ojo va a interpolar, ¿sí? Porque esto se va a estar prendiendo apagando, mi ojo va a interpolar y lo que voy a ver en realidad es algo por acá, como si el LED estuviera prendido así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen los micros? Tienen la posibilidad de regular este ancho de pulso. La frecuencia del tren de pulso es constante, pero puedo regular este ancho de pulso. Del 0 al 100%. Entonces, regulando ese ancho de pulso, ¿qué es lo que obtengo? Más o menos energía entregada a la carga. Entonces, si lo veo en un LED, voy a ver que ese LED está al 20% prendido, al 80% prendido, al 100% prendido. ¿Sí? Así es como se controla la potencia. Los PWM se usan para manejar esto que yo le decía al puente H para manejo de motores. Entonces, yo manejo el motor de corriente continua, lo manejo con esto. Quiero que gire despacito, le mando el 20%. Quiero que gire más rápido, le mando el 80%. Quiero que gire a fondo, le mando el 100%. Y eso es, digamos, ¿por qué? Porque tengo inercia. Entonces, como esto, primero que la velocidad de esta es muy elevada, ¿no? Entonces, no es que el motor arranque y se frena, arranque y se frena, arranque y se frena, sino que gira constantemente por la misma inercia, pero gira más lento, ¿sí? O el mismo LED. Así se controla la potencia. Cuando yo, qué sé yo, el, el backlight del monitor, ¿no? Porque estoy viendo el brillo, ¿sí? Se controla así. Yo tengo un LED, una matriz de LED que me está alumbrando, ¿sí? Con el filtro de color arriba. Pero atrás tengo luz, ¿sí? Que esa luz es la que me ilumina esa matriz de colores para que yo lo vea. Cuando yo le bajo el brillo a la computadora, ¿vieron que baja por escaloncitos? ¿Por qué? Porque estoy bajando el PWM. Estoy dejando menos tiempo prendido el LED. Si ustedes por ejemplo, pasa lo mismo con las tiras LED, ¿no? O con los LED de estos de iluminación que estamos usando. Se controla la potencia por el PWM. Si ustedes lo filman con el celular y la cámara de alta velocidad, por ejemplo, van a ver que se prende y se apaga. Es decir, pero si un LED, no es una, ¿cómo se llama? Una lámpara, un tubo fluorescente, ¿sí? Que el tubo fluorescente cada 50 Hz titila, ¿no? Eso sí, se lo saben. ¿Lo saben o no? Sí. Bien. Entonces, pero los LED se utilizan para eso, ¿sí? Justamente los control PWM para monitorear esa potencia. Y ahí es donde hay una diferencia, por ejemplo, entre los LED que son buenos, de buena calidad, y los que son malos. ¿Qué va a pasar? La vida útil del LED está dada por uno de los efectos que acorta la vida útil del LED es la temperatura. Entonces, se calienta, por más que sea un LED, se calienta. Cuando se calienta, ¿cuáles son las estrategias para enfriarlo? Una de las estrategias es usarlo con un PWM, ¿sí? Entonces, prenderlo la mitad del tiempo. Yo prendo la mitad del tiempo el LED y la otra mitad del tiempo dejo que se enfríe, ¿sí?
Pero ¿qué va a pasar? Para alumbrar lo mismo necesito un LED del doble de la potencia. Entonces, yo por ahí me compro un LED de buena marca y lo están usando así. Lo dejan a la mitad del tiempo prendido y la mitad del tiempo apagado para que la vida útil del LED sea 1.000.000 de horas. Me compro un chino barato y me va a durar 6 meses. ¿Por qué va a durar 6 meses? Porque está al 100% todo el tiempo. ¿Sí? Se va degradando el LED y se quema. ¿Sí? Entonces ahí es donde la calidad también juega un papel, pero todo se maneja con el PWM. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que digo que es un módulo muy, muy usado y lo vamos a usar nosotros con el Arduino para, si queremos controlar un motorcito, lo que sea, lo vamos a controlar con un PWM. Después están estos otros que son menos comunes, pero también se utilizan, que puedo tener un comparador o puedo tener una captura de ancho de pulso para trabajar con los temporizadores y, por ejemplo, el de capture se usa para establecer velocidad de comunicación. ¿Sí? Yo tiro entonces puedo, puedo determinar a qué velocidad vienen los pulsos viajando, cosas por el estilo. Pero lo más común es el ancho de pulso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. Vamos ¿Se me ha bien. aburrido? Todavía no. No, no, no. Todavía no, todavía venimos bien. No, no, todavía no, todavía no. Bien. Bueno, entrada, salida, serie. Hasta acá entrada, salida es paralelo, ¿no? Acuérdense la diferencia entre paralelo y serie. Paralelo tengo todos los datos simultáneamente. Y el serie voy teniendo los datos sucesivamente. ¿Sí? Tiene sus ventajas una y otra. ¿Sí? Por ejemplo, los discos rígidos. El ejemplo que se me ocurre son los discos rígidos. No sé si se habrán dado cuenta, ¿alguna vez un disco rígido físicamente de cómo se conectaba a la placa madre y toda esa historia? Sí. Sí. Bien. ¿Se acuerdan que ahora la interfaz que se usa es la SATA, la Serial ATA? SATA. Ujú. Antes era interfaz ATA, ATA. Ujú. no era Serial ATA, era ATA. ¿Y cuál es la diferencia? Tenían un coso así de cable, ¿no? ¿Se dieron cuenta que tiene esas cintas grises así de que tenían 40 pines? ¿Sí? ¿Saben lo que estoy hablando o no? Sí, la Bien. cinta gris con conector ancho. Claro, con los conectores anchos de 40 pines creo que tenían. Sí. Y después ahora tenemos un cablecito finito. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad del motherboard y de la interfaz de comunicaciones. Yo necesitaba tener todos los datos en simultáneo para grabarlos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fue evolucionando la interfaz de comunicaciones y dijeron, no hace falta tener todos los datos en simultáneo. Yo los puedo tener en serie, llevándose uno tras otro, y total lo más lento no es la comunicación, sino el disco girando. Entonces la parte mecánica es más lenta que la parte de comunicación. Entonces yo puedo serializar los datos. ¿Qué ventaja tengo? Y menos cable, menos consumo de pines, menos consumo de energía. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Y es más lento. Pero como la tecnología avanzó lo suficiente, si yo trabajara con la velocidad del SATA en el ATA, tendría datos más rápidos, ¿no? Porque yo los tengo en simultáneo. Y el otro tengo que esperar 8 pulsos para que me llegue el dato. Pero en realidad lo lento es es grabarlo en el disco. Entonces no tiene sentido que sea tan rápido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Bien. Entonces, eh, la serialización de datos nos permite fundamentalmente ahorro en cuanto a las interfaces de comunicaciones, los cableados, las posibilidades de falla, potencia. Entonces, todo va tendiendo a comunicaciones seriales. ¿Sí? Lo mismo, qué sé yo, la impresora, por ejemplo. La impresora antes usaba el puerto paralelo, ¿no? Un puerto ancho así, que se conectaba a la impresora. Y después se fue al USB. ¿Y en el USB qué hay? Datos seriales, y tengo 4 cables. ¿Cómo salen los datos de la PC a la impresora? Y uno tras otro. En el puerto paralelo salían todos juntos. Si yo ponía 8 bits y esos 8 bits estaban presentes en la otra punta del cable de la impresora. Ahora no. Yo pongo 8 bits y se me dan vuelta y empiezan a salir serialmente.
Eso lo vieron, ¿no? Con los shift register y toda esa historia, ¿o no? En digitales Sí. 1. Sí, Sí. sí, sí. Bien. Entonces, bueno, acá está eso mismo. La palabra de 8 bits se va transmitiendo en función del tiempo. Obviamente que esto es muy útil para las interfaces de comunicaciones, ¿sí? Bueno, acá está cómo es que se trabaja una cosa con la otra, ¿sí? Y las interfaces de comunicaciones yo tengo dos tipos generalmente. Las sincrónicas y las asincrónicas, ¿sí? O síncronas y asíncronas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo... ¿Esto lo vieron? ¿Trabajaron con esto una vez? ¿Síncrona y asíncrona? ¿Interfaces de comunicaciones o comunicaciones seriales? Sí, me suena haberlo visto en... En algo, pero ni se acuerdan en qué. Sí, Bueno, la síncrona es fácil la diferencia, ¿no? La síncrona sí. lleva el clock. La asíncrona no lleva el clock. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo puedo mandar el clock al receptor o puedo no mandar el clock al receptor y que el receptor ya esté esperando la velocidad de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, el puerto serie, que es el más fácil de usar y el más común y que vamos a usar en todo esto, es una comunicación asíncrona. Yo no mando el clock, mando los pulsos nomás. Pero me tengo que poner de acuerdo con el receptor a qué velocidad vamos a charlar. Si yo no me pongo de acuerdo con la velocidad a la que vamos a charlar, No se me van ven, a no. llegar... No, claro, no nos vamos a entender nunca. ¿Por qué? Porque la comunicación, eh, digamos, si yo estoy creyendo que él está leyendo al doble velocidad, yo le mando 2-1 y él lo va a ver como uno solo. ¿Sí? Entonces empieza a haber errores en la comunicación. Si yo me pongo de acuerdo en la velocidad de comunicación, yo le mando datos, él sabe que eso es un pulso y lo interpreta así. Obviamente, en las sincrónicas, eh, puedo ir más rápido, ¿sí? Puedo ir más rápido, y no tengo que ponerme de acuerdo, porque yo le mando el clock. Entonces, generalmente las sincrónicas se usan con elementos que no trabajan con su propio clock. ¿Sí? Por ejemplo, las memorias. ¿Sí? Si yo voy a almacenar una memoria, tengo dos formas de comunicarme con la memoria. O paralelamente, donde tengo el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control, y le mando los 8 cables así, o lo hago con una interfaz de comunicación, ¿sí? Pero la memoria, no le voy a poner un cristal a memoria, un software que configure yo a qué velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Le mando el clock. Entonces decodifica el mensaje según el clock que yo le mandé. Va moviendo el shift register según el clock que yo le mandé. Entonces, listo, me ahorro tener que pensar. ¿Sí? La memoria no piensa, la velocidad de comunicaciones simplemente trabaja a la velocidad que le dice el clock. ¿Y el clock de dónde viene? Del transmisor. Entonces no hay errores. ¿Sí? Ahora, si yo me conecto con otra PC o me conecto con otro micro, ahí ya tengo posibilidades eh, de tener un clock en cada lado. Y como tengo un clock en cada lado, mando o sea, o la interfaz, o sea, previamente tiene determinadas las velocidades de trabajo, como el caso del USB, por ejemplo, o preacuerdo a qué velocidad vamos a trabajar. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando se quieren conectar a algo que se conecta a 9600, 115, 200. ¿Vieron eso? ¿Va Sí. audio por Sí. segundo? No, va audio Ujú. por segundo. Sí. Va audio por segundo. Bueno, esa es la velocidad de comunicación. Entonces, yo si me quiero conectar a algo, transmito a 9600 y el otro lee a 115, 200, no nos vamos a dar cuenta nunca. Ahí es donde empezamos a ver cosas raras. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos jugando con los numeritos hasta que calzan, ¿no? Bueno, hace eso. Bueno, eso es lo que decía. Esto mismo de lo que les acabo de decir. ¿No? En las asíncronas eh, o sea, con las sincrónicas, yo mando el clock y sé que está mandando como que tengo datos, ¿no? En las asíncronas tengo que tener alguna cosa de decir dónde empieza, dónde termina, ¿sí? Bit de stop, bit de parada. ¿Eso lo han visto? ¿Trabajado con eso? No, no importa. Tengo el mensaje propiamente dicho, los datos de 8 bits, están acompañados de un par de bits de señalización, ¿sí?
de, che, acá empieza el dato, estos datos, contá 8 bits, eso me tengo que poner de acuerdo antes también. Qué sé yo, por ejemplo, una interfaz, cuando yo defino una comunicación, puede ser, qué sé yo, 9600, 8N1. ¿Qué quiere decir esto? 9600 son los baudios por segundo. 8 son la cantidad de bits, N es la paridad y 1 es los bits stop. ¿Sí? Entonces, defino la velocidad, defino cuántos bits voy a mandar en la palabra, pueden ser 7, 8 generalmente. ¿Bits de paridad que escucharon hablar alguna vez? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, defino si va a tener paridad par o nula, como en este caso, y cuántos bits de stop voy a tener. En base a eso, transmito y el otro recibe y decodifica en base a esos números. Si yo le pongo que una paridad par, bueno, hará las cuentas de paridad y me dará los errores, no me dará los errores, pero esto ya es otra cuestión. ¿Sí? Bueno, la síncrona, mando un flag y mando datos. ¿Sí? Acá depende mucho del tipo de comunicación. Puede ser SPI, cuadrado C. Esto como que hay que está más asociado a cada uno de los protocolos, cómo es que trabajan, ¿no? Pero esto es, de vuelta, a bajo nivel. Bien, la 232, la RS-232, es la comunicación serial, la que yo les decía recién, a 9600, 8N1. RS-232 es la norma, ¿sí? De norma que trabaja. Esto empezó y se empezó trabajando con los modems, ¿sí? Viene de ahí, viene de los modems. ¿Cuándo qué? Cuando teníamos el ordenador, ¿sí? Y lo teníamos con una comunicación con el módem, ¿sí? Esta comunicación con el módem, o sea, el módem estaba fuera de la PC, ¿sí? Primero crearon la PC, después dijeron, che, vamos a conectarlo con algo, bueno, pongamos un módem, ¿sí? Una caja grandota así que se conectaba por puerto serie a la PC. Entonces tenía que tener algún protocolo de comunicación. Y ahí desarrollaron una interfaz 232 que en realidad tiene 7 cables. Como ya no se usa más para eso, ¿por qué? Porque había, no sé si acá lo puse, si vieron acá lo puse. Ahí, pero no, fíjense todas las posibilidades y los pines, ¿sí? Ground, dato transmitido, dato recibido, ¿sí? O sea, para transmitir y para recibir. Request to send, ¿sí? Era requerir el envío, limpio para el envío, que tengo datos, que tengo tierra, ¿sí? El carrier detected, el que tengo portadora, ¿sí? Que esto estaba asociado a si tenía tono el teléfono al que estaba conectado el módem, ¿no? A eso era si tengo portadora. Entonces, había un protocolo, un handshaking entre el DTE y el DCE, ¿sí? El DCE era el módem, el DTE era la PC. ¿Sí? Del otro lado tenía otro DCE y otro DTE. Y en el medio tenía un canal de comunicación, ¿sí? Un par telefónico o algo de eso. Entonces, había toda esa interfaz de comunicaciones para trabajar con el módem, porque se transmitía mucho dato, ¿no? Era mucho dato que iba y venía y tenía muchas variables. Se me podía llenar el buffer del módem, se me podía llenar el buffer de la PC. Entonces ahí es donde si estaba libre el buffer para recibir, si no, no lo enviaba. Y bueno, toda esta cuestión que había. Ya eso no se usa más, ¿sí? Todo fue reemplazado por otro tipo de comunicación serial, como por ejemplo el USB, ¿no? El USB hace lo mismo. El USB negocia entre el dispositivo y la PC, a ver la dirección a la que se conecta y qué IRQ recibe y demás cuestiones, y hacen un establecimiento ahí de protocolo y después trabajan, ¿sí? Le dice a la PC qué driver levantar, ¿sí? Según las categorías que tiene el USB.
Si puede ser una cámara, un joystick, una memoria o lo que sea, va cambiando de driver el Windows o Linux o la PC que tenga para trabajarlo. Y el puerto serie se sigue usando, sobre todo en los microcontroladores y microprocesadores, porque es muy fácil de usar. ¿Sí? Muy, muy fácil. Entonces son dos líneas de comando que yo mando datos y de otro lado recibo. Tengo una comunicación muy, muy transparente, muy rápida. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue usando para comunicarse con modem, ¿sí? Ya no tengo un modem de línea telefónica, esa caja cuadrada como tenía antes. Pero sí tengo un modem de Wi-Fi, sí tengo un modem de Bluetooth, sí tengo un modem de GSM, ¿sí? Y los modems se conectan a través del puerto serie. Todavía se siguen conectando a través del puerto serie. ¿Por qué? Porque yo no me voy a conectar con un modem a través de USB desde un micro, porque requiere mucho hardware, mucha programación para hacer algo que podría hacer con dos líneas de código, ¿no? Y que funciona bien. Entonces todavía para toda esa parte se sigue usando el puerto serie. Entonces van a ver que lo que trabajemos de interfaz Bluetooth o de interfaz GSM o interfaz, cualquiera de esas interfaces se sigue comunicando por puerto serie. Por eso es algo que todavía tanto se usa el 232. El 232, además de esto que yo les decía de la velocidad y de los bits de datos, y bits de parada y demás, establecía niveles de tensión. ¿Sí? Más o menos 9 voltios generalmente. ¿Para qué era eso? Y para tratar de que no sea una comunicación tan sensible al ruido. ¿Sí? Entonces yo podía serializar los datos, que a nivel de micro sale entre 0 y 5 voltios, y después lo paso por un hardware, ¿sí? un chip que hace eleva la tensión y trabaja con un 0 era 9 voltios y un 1 era menos 9 voltios. Entonces tengo 18 voltios de diferencia entre el 0 y el 1. Eso hace que los ruidos que se metan en la línea sean no tan detectables, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. Sí, Genial. profe. Hay otras interfaces de comunicaciones que siguen siendo seriales y le cambio el protocolo. Por ejemplo, la RS422 o 485, que es más conocida, la 485, que hace lo mismo a nivel de PC y de micro, es exactamente lo mismo, son la misma serialización de datos, pero le cambia este hardware que acomoda tensiones, ¿sí? Entonces ya pasa a ser una tensión diferencial. Entonces, para saber si tengo un 0 o tengo un 1, tengo que fijarme la diferencia entre dos cables. Como los ruidos se meten en modo común, ¿sí? Y si yo tengo un ruido, me va a subir o bajar la tensión de los dos cables en forma simultánea. Si yo mido la diferencia de tensión de los cables, puedo determinar si es un 0 o un 1 con mucho menos error. Entonces, la interfaz R232 tenía un largo de cable de 15 metros, como máximo. La interfaz 485 tengo 150 metros de cable. No sé si no me estoy quedando corto, pero era algo así. Y puede ser, entonces yo podría tener cables mucho más largos y trabajar con cosas a distancia. Entonces se usó mucho y todavía en algunas cosas viejas se sigue usando para hacer redes de máquinas, por ejemplo. ¿Sí? Las primeras redes estaban hechas en 485 antes de pasar al Ethernet, ¿no? Y las máquinas de la industria muchas veces siguen conectando todavía por 485, ¿sí? Los tornos, este tipo de cosas que se conectan, siguen siendo todavía, hay algunas redes de 485 dando vueltas. ¿Venimos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, esto es lo que les decía de los pines. Y acá fíjense que esto era la comunicación entre un DTE, que era una PC, y un DSE, que era el modem. Si yo quiero usar el RC32 para, para conectar dos PC entre sí, tengo que dar vuelta a los cables, ¿no? ¿Por qué? Porque el que transmite, tengo que ponerlo el que recibe el otro, ¿sí? Y el que recibe, el que transmite de este, lo tengo que poner el que recibe de este. Si no, si yo pongo dos que transmiten entre sí, no se van a escuchar nunca. Y
Pero ¿qué pasa con esta? Si yo no pongo todos estos cables abajo, si me quedo solamente con el TX-RX, lo que puede pasar es que los dos quieran transmitir a la vez. ¿Sí? Si yo tengo dos PC que quieran transmitir a la vez, ¿qué va a pasar? Y van a chocar los datos y se van a perder. Entonces, si yo tengo dos PC que hay que conectar, tengo que usar todos estos cables de acá abajo, que son de los handshaking, para, bueno, puedo usar, o puedo usar dos incluso, en vez de 4 cables de handshaking 2, y pedir permiso para transmitir, ¿sí? Que este me deje transmitir o que este otro me deje transmitir. Entonces, de esa forma yo puedo hacer una transmisión un poquito más segura. Como la mayoría de las cosas que vamos a conectar no necesitan esto, está pensado para que uno haga TX y RX y de vuelta los cables y trabaje con dos cables. Y es rara la aplicación que necesita hacer un handshaking un poquito más grande. Bueno, este nombre de señales. El I cuadrado C, el I cuadrado C o I2C, está pensado para conectar entre circuitos, ¿no? Entre circuitos integrados. Si yo tengo que conectar dos circuitos integrados, uno de los más usados es este I cuadrado C. Es sincrónico, ¿sí? Entonces yo tengo SCL y SDA. Tengo una línea de datos y una línea de clock. ¿Sí? Y tengo uno que es el maestro y uno que es el esclavo. Ya se va a cambiar esa palabra, ¿no? No sé si leyeron por ahí. Que por una cuestión, no sé, de inclusión y qué sé yo, ya esas palabras no les gustan a un montón de gente. Entonces van a buscar unos sinónimos que todavía no sé cuáles son. Pero no se asusten si después esto queda viejo. No digo que esté mal, digo, no, por las dudas. No, digo que va a cambiar. Entonces, uno es el maestro, otro el esclavo, uno inicia la conexión, uno inicia, o sea, uno pregunta y el otro le contesta. Generalmente funciona así, ¿sí? Muy utilizado para esto que yo les decía, de AD o DA, memorias, ¿sí? ¿Quién es el que maneja la conexión? El micro. Entonces le dice a la memoria, che, decime lo que hay en la posición tanto. Y la otra le contesta con qué hay en esa posición. Y listo, ahí se termina la comunicación. Nunca la memoria va a tratar de iniciar una comunicación hacia el micro. ¿Sí? Siempre va a ser en respuesta de lo que el micro le pide. Pero tengo, fíjense, hasta 3,4 megabits por segundo. Puedo transmitir a cosas muy alta velocidad. Estoy transmitiendo a 34.000 veces más rápido que el puerto serie, ¿no? Si estoy trabajando con memorias, es vital que trabajes con algo así. ¿Sí? Algo que pueda llevarse, que pueda tener velocidades grandes de transferencia. Bueno, y además puedo conectar varios dispositivos en línea. ¿Sí? Como uno solo es el que controla, ese genera el clock, ¿sí? El servidor es que genera el clock, y cada uno de estos tiene una dirección. Cada uno de estos tiene una dirección. Entonces le dice, dispositivo 1, tal cosa, dispositivo 2, tal otra, y el dispositivo 1 le contesta, el dispositivo 2 le contesta, y así sucesivamente. ¿Sí? Hay un manejo ahí de conexión. Bueno, acá lo mismo, y esto es cómo se arma la palabra y demás, que no nos vamos a parar acá. Esto después se los dejo, que no se los había dejado en la clase anterior, ya después les subo todas estas presentaciones para que las tengan y sepan cómo se trabaja, ¿no? Bueno, y acá es cómo se configura el TX y el RX del micro. Si quieres, eso lo dejamos para la semana que viene, porque ya creo que nos aburrí demasiado. Hablamos mucho y hablé mucho yo, en realidad. Ustedes no hablen nada, yo hablé mucho y creo que ya los aburrí. No, profe. ¿No? ¿No? ¿Todavía no? Nada. Bueno, ya después se pone más lindo cuando ustedes tienen que elaborar. Que hasta ahora laburo yo nomás, ustedes miran. Después pasa al revés. Claro, Después pasa ya. ya va a cambiar. Sí, sí. Así que bueno, seguimos avanzando con esto. Nos va a quedar un poquito de teórico la semana que viene y esperemos que ya la semana que viene trabajemos con algo y si no la otra será. Y ya empezamos a trabajar con el simulador y a ver cómo se programa esto. Mientras sigo intentando conseguir las placas. Pero vamos bien, ya estoy armando la lista de compra y ya estamos haciendo gestiones. Buenísimo, Así profe. que vamos avanzando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quieran charlar? No, Yo, hay que profe, tener cuidado. no. Hay que tener cuidado de no conectar el puerto serie directamente a la placa.
Claro, hay que tener precauciones, hay que pensar lo que estamos haciendo. Acá es vital Sí. pensar lo que Pensar. estamos haciendo. Tomarse 2 minutitos más y pensar que lo que estamos haciendo. Si nos arrebatamos, estamos en el horno, ¿sí? Quemamos cosas. Quemamos cosas. Así funciona esto. Entonces, si uno piensa, organiza, ve lo que está haciendo, es poco probable que queme algo. Pero si uno se apura, ahí es donde... Si te arrebata, perdes. Sí, sí, sí. Y más de una vez hay que tomar aire, salir a dar una vuelta y volver. Porque si estás así en el medio de la locura y que no te sale y que sí, que no, que sí, que no, conectás algo sin sacar la alimentación o conectar algo donde no va y ahí empieza a salir humo, cosas que pasan. Pero es evitar hacerlo tranquilo y ordenado. ¿Sí? Y pensando. Claro. Entonces, de esa forma las cosas andan. A la larga. No hay que andar en la primera porque nunca anda en la primera. Sería raro. Es la regla, así funciona. A la larga funcionan las cosas, pero en principio no, a la primera no anda. Si anda a la primera porque se lo deben hacer algo. Hay un paso que nos salta. Programan todo en funciones. Ah, pero me olvidé de hacer esto. Bueno, sí o sí van a tener que programar de vuelta. No me pasó nunca en los 200 millones de micro que he programado que a la primera ande. No me pasó nunca. Así que bueno. Bueno, chicos, Bueno, profe. eso sería por hoy. Después busquen, supongo que mañana ya lo voy a subir, el videito ahí en YouTube. Busquen Martín Zaramelo en YouTube y ahí sale. Y la lista de reproducción se va a llamar TD2. Así que Bueno, busquen buenísimo. eso y ya van a tener este videito ahí cargado. Y las anotaciones se las subo en el Teams. Perfecto, profe. En la parte de archivo de Teams, te subo las de la semana pasada que no subí y las de hoy. ¿Bien? Buenísimo, profe. Bueno, Bueno, Listo, chicos. gracias, Gracias, profe. profe. nos vemos la clase que viene. Cada vez más complicada la historia. Así que cuídense y Sí. no se contagien, que es importante. Bien Evitemos. importante. Evitemos los contagios. Bueno, muchachos, que anden bien. Suerte. Chao, profe. Profe, que ande bien. Chao, chao.